Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil de la misma, magíster en Derecho Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, profesor de la misma universidad y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Gracias. Buenas tardes para todos y todas las presentes. Para mí es motivo de orgullo, de complacencia estar aquí en esta tarde de viernes con ustedes. Mientras van tomando asiento, pues quiero hacer alusión a un reconocimiento especial a las directivas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a los anfitriones aquí en esta ciudad, en este momento que es importante, en el que nace el capítulo Casanare, y en el que hemos tenido oportunidad de compartir con una nómina muy importante de mis exprofesores, ahora colegas, amigos entrañables. Un saludo especial también para los alumnos, exalumnos, por allí se encuentran. Eso es algo muy importante, muy edificante para la academia, para la profesión, poder encontrar personas que nos llevan, que son nuestros maestros, después quienes son discípulos, quienes son compañeros en torno al derecho, esta profesión que resulta a veces tan difícil de ejercer en un país como este, de tanta corrupción, de tanto problema, en el que hay tantas tentaciones de no seguir las reglas. Precisamente de lo que trata el derecho es de seguir las reglas, de atenernos al deber ser, aspirar a una finalidad superior como es la armonía, la paz, ¿cierto? El entendimiento social, excedente legislativo entre nosotros. No está en el Código Judicial, tampoco en el Decreto 1700 del año 1970, nuestro anterior Código de Procedimiento Civil. Teníamos algunos desarrollos, sobre todo conceptuales, de la carga dinámica de la prueba o en general del fenómeno de la flexibilización probatoria o dulcificación probatoria, como dirían algunos otros en la doctrina española. La teníamos en la jurisprudencia, sobre todo en lo contencioso administrativo, a propósito de algunos procesos de responsabilidad médica que allí, como se demandaba en la sección tercera al Estado, lo conocíamos como falla del servicio, y en los años 90 encontramos allí algunas apreciaciones, algunos rastros sobre la carga dinámica de la prueba que fueron objeto de una serie de críticas. Porque lo digo desde ahora, se trata de una figura que está bien intencionada, pero advierto desde ahora también que puede llevar a grandes riesgos, a grandes peligros en la aplicación, sobre todo en lo que tiene que ver con la imparcialidad judicial. Estas opiniones que daré más adelante, que son un poco más que opiniones, son críticas, que son unas voces de alerta, pues son a título personal, ni más faltaba. Y pues también van a generar una serie de réplicas. Pero lo señalo desde ahora por cuanto el Código General del Proceso se encarga de positivizar el fenómeno de la carga dinámica de la prueba de nosotros con disímiles características. Una de ellas es que está llamado a ser aplicado en las otras codificaciones procesales. Esto es, en lo contencioso administrativo, en el Código Procesal Laboral, en la medida en que sigue siendo una norma de remisión y, en consecuencia, como no está establecido en el CEPACA ni en el Código Procesal Laboral, pues no hay motivo para no acudir a él en el artículo 167 del Código General del Proceso. Dicho esto, vamos entonces en una especie de línea ascendente a comenzar por unas premisas o antecedentes del fenómeno probatorio, y después vamos a analizar el fenómeno de la carga de la prueba en general, como ha venido siendo tratado desde tiempos casi inmemoriales, para descender
en el grueso de la explicación hacia las características del código, en el Código General del Proceso, de la carga dinámica de la prueba, haciendo para el final de la exposición algunas reflexiones supremamente prácticas a título de proposición, a título de guía o una especie de marco práctico tanto para los litigantes como para los jueces en el momento de aplicar la carga dinámica de la prueba, advirtiendo casi que por segunda vez que muchas de las opiniones críticas que aquí se hagan pues, son a título personal, no comprometen al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y que pues, van a ser, ojalá, de alguna utilidad. Lo primero que vamos a advertir es entonces algo de lo que se habló esta mañana con el profesor Martín Bermúdez, y es que en todo proceso judicial, lo que afirmamos es en todo proceso judicial, el juez se encuentra frente a un problema de hecho y un problema de derecho. Mucho más frecuente es encontrar problemas de hecho y de derecho. Con poca frecuencia nos encontramos con problemas netamente de derecho. ¿A qué me refiero? El problema de hecho es aquel al cual se encuentra el juez, frente al cual se encuentra, y consiste en la determinación de esa premisa fáctica, es decir, establecer si finalmente los hechos que afirman las partes pueden ser declarados probados o no por el juez a través de una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada. El problema de derecho, por su parte, pues es aquel juicio hipotético posterior, ¿cierto?, a la determinación de los hechos, en virtud del cual se tipifica esos hechos que fueron probados en una norma jurídica. ¿De acuerdo? Claro, desde el punto de vista como problema, en la práctica, pues quienes son jueces, pues verán que este es un acto simultáneo que se da en el pensamiento, en la estructura, en la mente del juez, y que finalmente es aquello que debe hacer el juez en el momento de fallar, de dar esta sentencia, ese doble juicio sobre determinación de hechos probados y adecuación típica a la norma que ha sido invocada. Esto es una premisa para la explicación posterior que vamos a realizar, por eso pasaremos rápidamente por ella. Vean ustedes entonces que deteniéndonos o haciendo una especie de zoom o digamos fijando la atención en el problema de hecho, que es el tema probatorio, nosotros encontramos que todo proceso judicial se trata o se construye a partir de las afirmaciones que hacen las partes en juicio. De esa manera el tema de prueba, el objeto de prueba en realidad, son aquellas afirmaciones que las partes hacen en juicio, ¿cierto?, y de las cuales van a debatir en el proceso. Esas afirmaciones, por supuesto que se trata de no cualquier afirmación, como se decía esta mañana. Se trata de las afirmaciones sobre hechos que son jurídicamente relevantes, aquellos que nosotros podemos ubicar en el supuesto de hecho de una norma de la cual vamos a pedir una consecuencia jurídica en nuestro nombre propio. Se incorporan al proceso, saben ustedes, en el proceso civil, en el contencioso administrativo, en el laboral, esto es igual, en la demanda, en la reconvención, en la contestación de la demanda, y digamos que volvemos sobre ellas en los alegatos de conclusión. Pues bien, aquí es entonces un primer llamado, también memorando alguna conferencia de esta mañana, en el sentido de que la demanda sea, digamos, además de una petición sobre lo que se quiere en el proceso, la pretensión, pues necesitamos que los hechos sean narrados de una manera, digamos, muy certera, que nos centremos en los hechos que son jurídicamente relevantes y que, como se decía esta mañana también, no se hagan aquí grandes alegaciones, no es necesario, no es ni siquiera el momento para hacerlo, no es necesario hacer disquisiciones sobre jurídicas, porque se trata de contarle al juez afirmar cuáles son los hechos en los que nosotros fincamos nuestra pretensión y son los jurídicamente relevantes. Valgan algunos ejemplos.
Tenemos aquí en la diapositiva que ustedes ven citadas varias normas, el 411 del Código Civil, el 154 de esa misma codificación, el 64 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 90 de la Constitución. Clarísimamente, y a título de ejemplo, ese 154 que se refiere al divorcio y a las causales específicamente, pues en un proceso judicial no es necesario que en la demanda nosotros narremos pues, de una manera, digamos, exhaustiva, pues todo lo que aconteció en el surgimiento pues, del matrimonio. Señor juez, en primer lugar me conocí con esta persona en una tarde de verano, etcétera. En segundo lugar, fruto de estos amores, surgió o vino a la vida un menor de edad. En tercer lugar, dado que pues había la necesidad de brindar un hogar, un techo y un lecho, pues tuvimos la decisión de casarnos, etc. Vean ustedes que no es necesario una narración tan detallada, tan, digamos, una narración pues casi que poética o literaria. Aquí habría que ir al punto y decir, existe un contrato, se celebró un matrimonio, hubo el nacimiento de un hijo y por supuesto contar en qué consistió la causal de manera objetiva, ¿cierto?, de divorcio. De la manera que el Código General del Proceso y la oralidad en esta materia nos obliga a nosotros a ser muy puntuales, como decía el profesor Martín Bermúdez, para que vean que también estuve poniendo atención. La idea es llevarle al juez de una vez el problema de hecho y de derecho que tiene que resolver, y eso se tiene que hacer con una economía en la narración de los hechos. Y me detengo en esos ejemplos porque lo mismo ocurre en el 411 cuando se trata de la pretensión de alimentos, en el 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a título de ejemplo, donde vamos al juez a decirle, señor juez, aquí lo que hubo fue un despido con o sin justa causa, etcétera. O en el artículo 90 de la Constitución invocamos la existencia del daño antijurídico fundado en tal hecho específico que tuvo lugar en tales circunstancias o condiciones de tiempo, modo y lugar. Nos vamos entonces acercando ahora sí al centro que es la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Sin embargo, quisiera entonces pasar a la resolución de ese problema de hecho, porque es de lo que trata precisamente en este caso en la audiencia de instrucción y juzgamiento, donde el juez idealmente, artículo 373 del Código General del Proceso, va a dictar una sentencia después de haber instruido el proceso y después de haber escuchado los alegatos de las partes. Vean ustedes que esa resolución del problema de hecho pasa por algo que nos explicó el maestro Parra esta mañana, que fue la valoración probatoria, bajo las premisas o los principios de la inmediación y de la concentración. Este es el ideal. Ya estaba entre nosotros en el Código Procesal Laboral que, pues entiendo bien, en esas dos audiencias que se plantea, pues idealmente allí ocurría toda la instrucción, o ocurre toda la instrucción del proceso, y a los procesales civilistas nos llevan entonces esa ventaja de más de medio siglo aplicando esta codificación. Pero de lo que se trata es entonces que en esa audiencia se haga una valoración conjunta de los medios de prueba, que allí mismo, como su nombre indica, la concentración, el juez preste toda la atención a los actos de prueba que se van a desarrollar en el transcurso de esta audiencia. Lo mismo ocurre en el CEPACA, en el Código Procesal Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Allí hay una audiencia de pruebas. Allí el juez tiene que enfocar todo su aparato perceptor para tratar de establecer si los hechos, las afirmaciones de los hechos puede darlas él como probadas o no. Entonces, esto es muy importante
porque además de la concentración, el juez tiene que acudir a la inmediación, algo que se dijo esta mañana. ¿Cómo entiendo yo la inmediación? Pues que entre el juez y las partes, entre el juez y los medios de prueba, no haya nada de por medio. Es inmediato el conocimiento, el contacto con ellos. Y es eso lo que permite, idealmente, obviamente, que el juez pueda verse o no suficientemente persuadido por lo que afirman las partes para decretar o dar por probado el hecho. Obviamente, cada vez que uno explica estos temas, sobre todo en abogados y en, digamos, personas que llevan muchos años con sistemas procesales anteriores, pues dicen un poco, bueno, y en la práctica, eso suena muy bien en la teoría, en la práctica no tanto. Lo que vemos nosotros es que el juez lleva la sentencia ya redactada, la lleva debajo del hombro, ¿cierto? La saca, pone un poco de atención o hace de cuenta que nos está prestando atención cuando nosotros estamos alegando conclusión, pero finalmente pues el juez ya la lleva hecha, ¿cierto? Entonces los alegatos de conclusión, dicen ellos, no sirven para nada. En algún posgrado alguien me dijo, los alegatos de conclusión yo los hago desde que estoy redactando la demanda. Entonces, eso no sirve, dicen algunos, pero el llamado siempre es, obviamente, para eso estamos nosotros desde la academia, es el llamado a creer en estas instituciones, el llamado a pensar que los alegatos de conclusión sí sirven para persuadir al juez, para indicarle al juez y decirle, señor juez, desde mi punto de vista, usted debe dar por probado los hechos en razón a los siguientes argumentos. Aquí el testigo fue suficientemente creíble, porque cuando contestó tales y tales preguntas, vea usted que dio suficientes circunstancias de tiempo, modo y lugar, además coincidió en lo fundamental con lo dicho por otro testigo. Hay motivos suficientes para creerle. Señalo esto porque vean ustedes que en los alegatos de conclusión, en vigencia del Código General del Proceso y del Código Procesal Administrativo y lo contencioso administrativo, son de lo más importante. Ese es el momento supremamente relevante en el que usted va a convencer al juez, pero ya con un discurso no hacia el futuro, sino un discurso como quien lo mira en el espejo retrovisor diciéndole, vea cómo todo lo que aconteció en el proceso me da la razón. Y me sirve, señor juez, para resolver esa pregunta, ese problema de hecho que yo le planteé en la demanda o en la contestación, yo mismo le voy a sugerir cómo se lo voy a resolver. Yo tengo la razón. En consecuencia, deben ser declaradas prósperas las pretensiones y el demandado verá lo mismo. En consecuencia, deberán ser declaradas prósperas mis excepciones de mérito. De esta manera, cierro este punto diciendo es un llamado para que los alegatos de conclusión, para que todos estos esfuerzos de la inmediación y de la concentración sean puestos en práctica en esta audiencia de instrucción y juzgamiento, o en la audiencia de alegaciones y fallo, o en la audiencia segunda de trámite de los respectivos códigos generales del proceso, CEPACA, y del Código Procesal Laboral. Sigo entonces haciendo alusión a otra premisa, y es que en últimas el juez lo que tiene que hacer en el momento de valorar la prueba, para digamos unirlo con la exposición del maestro esta mañana, es establecer si esas afirmaciones que hacen las partes, digamos que enfrentándolas a los medios de prueba practicados en el proceso, dan lo suficiente para alcanzar lo que se denomina el estándar de prueba. El estándar de prueba. La verdad es que cuando yo estudié Derecho Probatorio no se hablaba de esto, del estándar de prueba. Ahora sí que está de moda. ¿Y qué es eso? Pues es el grado de confirmación que deben tener los hechos para que el juez pueda darlos por probados. En esta doctrina española nos ha hecho el favor, hablo de Marina Gascón Avellán, del profesor Jordi Ferrer, nos explican un poco que en materia del proceso civil, en el proceso contencioso administrativo, en el proceso laboral, pues el juez, para dar por probado un hecho, tiene que establecer
si alcanza el estándar de prueba. Y en estos tres, lo que debe hacer es establecer cuál de las dos versiones, cuál de las dos afirmaciones que hacen las partes sobre los hechos tiene una probabilidad preponderante. Siempre me enredo diciendo eso, hoy no. Probabilidad preponderante. Se trata entonces de establecer, ¿cierto?, cuál de las dos versiones pesa más. En la mañana el maestro nos decía, todo es posible, ¿cierto?, pero lo probable es un grado de lo posible casi que cualificado, porque es de acuerdo con unas circunstancias estables, cuál de las dos versiones, en este caso, le creo más, cuál de las dos tiene mayor respaldo. Y basta que una de ellas tenga un poco más que la otra para dar por probado el hecho. Aquí en la diapositiva tengo entonces que en materia penal el estándar de prueba es mucho más alto, es más elevado, para que el juez pueda dar por probados los elementos, ¿cierto?, de la acción penal, para que pueda condenar a una persona penalmente. El estándar es supremamente elevado porque su grado de convencimiento debe ser más allá de toda duda razonable. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, son dos estándares distintos, pero en suma el juez valora los medios de prueba y dirá, ¿puedo darlos por probados o no aplicando estos dos estándares que son distintos y que se explican precisamente en materia penal? El hecho de que sean más elevados no es un capricho del legislador. Lo que sucede es que en respaldo del imputado está la garantía de la presunción de inocencia. En consecuencia, para que esta persona pueda romperse de esa presunción de inocencia, pues es necesario que los hechos que configuran su responsabilidad penal sean elevados. Hemos hecho hasta aquí, claro, dirán, bueno, se anunció que iba a hablar de carga de la prueba y no lo ha hecho, y de carga dinámica y tampoco. Pero vean ustedes, todo esto nos sirve porque estamos realizando una exploración panorámica de todo el fenómeno probatorio, incluso en varios escenarios. Ahora sí entremos a la carga de la prueba y denunciaremos también algunas críticas a la carga dinámica. Todo esto nos sirve porque, vean ustedes, la carga de la prueba es un fenómeno que es aplicable a todos los procedimientos, a todos los procesos judiciales. Es una regla que yo diría incluso es extraída de la lógica, es una regla lógica, como yo coloco aquí, no podría ser de otra manera. Y consiste, artículo 167, hoy en día en su inciso primero, en que a cada una de las partes le corresponde probar el supuesto de hecho de la norma jurídica cuya consecuencia persigue en juicio. ¿De acuerdo? Eso es entonces el entendimiento tradicional que estaba en el 157 del Código de Procedimiento Civil y que, como decíamos, es una regla lógica que no podría ser de otra manera. ¿Por qué lo afirmo? Porque vean ustedes que en este ejemplo sería contrario a la lógica que si yo estoy afirmando que el demandado celebró conmigo, por ejemplo, un contrato de mutuo, que me prestó un dinero y no me lo ha pagado, pues lo lógico es que, como yo estoy afirmando la existencia de un contrato y su incumplimiento, yo debería ser el que lo pruebe, el que lo acredite, el que despliegue toda una serie de actividades encaminadas a persuadir al juez y, complementémoslo con lo dicho, alcanzar el grado de certeza, la probabilidad preponderante en los procesos civiles, contenciosos, etc. No sería entonces ni justo ni lógico que la parte demandada tuviera que probar algo diferente, o que probar eso, o que probar que eso no es cierto. No sé si me hago entender con esto. La lógica indica que quien afirma la existencia de un estado de cosas, pues lo pruebe hasta la saciedad. Aquí emergen entonces varios puntos. Primero, la carga de afirmación de los hechos. Son las partes, y solamente las partes, las que tienen que introducir las afirmaciones en juicio, en estos procesos.
El juez no tiene jamás, en principio dispositivo, la posibilidad de involucrar hechos nuevos. Eso rompería el sistema dispositivo, rompería de paso el principio de congruencia, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, la carga de la prueba que estamos anunciando. Usted afirma el supuesto de hecho del artículo 411 del Código Civil, del 154, que ya mencionamos del Código Civil, pues usted tiene en adelante la carga de probar todos los elementos para lograr obtener la consecuencia jurídica. Pues bien, ubiquémonos entonces en un proceso como cualquiera de los que hemos visto y veremos que en este esquema normal, lógico, que es regla general de la carga de la prueba, el demandado podría bien decir, pues como la carga de la prueba es del demandante en el evento del contrato de mutuo, en el evento del proceso de alimentos, del proceso de divorcio, del proceso para declarar y pedir las indemnizaciones por despidos sin justa causa, pues el demandado bien podría cruzarse de brazos y decir, como coloquialmente dirán algunos, si es carga suya, pues pruebe. Yo me desentiendo porque yo bien podría guardar silencio y en ese sentido, pues ganar el proceso, porque si usted no puede probar, yo saldré avante. Pues bien, en el proceso civil teníamos algunos problemas con esto, problemas operativos, problemas prácticos, y es que algunos abogados, por supuesto no de aquí, de otro planeta, solían contestar a la demanda, no es cierto. ¿Cómo se contesta la demanda? ¿Es cierto? ¿No es cierto? No me consta. Pero había algunos de otro planeta que decían que se pruebe, ¿cierto? Eso en realidad no es nada, no se enmarca en ninguna de estas tres formas de contestar la demanda y pues en realidad es una especie de afrenta a la lealtad procesal. Es como decir, pues usted me está acusando de estos temas, pues si es tan macho, pues pruebe. Si no, pues yo voy a ser exonerado en estos procesos civiles, contenciosos, lo que sea. Pues bien, el artículo 96 del Código General del Proceso, si lo revisamos, nos dice, mire, voy a colocarle a los demandados una carga adicional, una carga procesal adicional, y es, cada vez que usted diga que no es cierto o que no le consta un hecho, tiene que explicar por qué no es cierto o por qué no le consta. So pena de una sanción probatoria que es presumir cierto derecho. Además de esto, digamos, de esta sanción probatoria, lo que a mí me parece relevante es que esto obliga al demandado a afirmar o a traer al proceso sus propias afirmaciones, su propia versión de los hechos. Porque si usted le dice unos hechos en la demanda y usted contesta no son ciertos, pues y le obligan a contarle o a explicar por qué no es cierto, pues usted tendrá que dar unas explicaciones distintas o por qué no le consta. Y en ese momento emerge para usted también la carga de la prueba, porque usted está trayendo su propia versión sobre los hechos. De esta manera, entonces, la carga de la prueba sirve entonces, o mejor, emerge para esta persona que antes no la tenía. Y entonces tendrá que ser mucho más responsable y ser más cuidadoso de la lealtad procesal. La carga de la prueba, y con esto ya paso a la carga dinámica, cumple dos grandes funciones. Yo les dejaré las diapositivas, no las voy a explicar todas, porque no se trata de eso, pero allí ustedes van a encontrar que la carga de la prueba, tal y como la vimos, pues tiene dos grandes funciones. Sirve de regla de conducta para las partes y de regla de juicio para el juez. Regla de conducta para las partes porque, como nosotros ya lo explicamos, si cada una de las partes tiene que hacerse cargo de lo que afirma en el proceso, pues ellos sabrán, cada uno de ellos sabrá que ellos tienen que aportar o solicitar los medios suficientes para acreditar esos supuestos de hecho, es decir, los pone activos, los pone realizando una serie de roles.
que si no son cumplidos, pues le generará lo más probable es una falta de, es decir, serán desatendidas sus pretensiones o sus excepciones. Y la segunda función de la carga de la prueba es regla de juicio para el juez, porque básicamente el juez dirá, si no logró probar lo que tenía que probar, pues tendrá una sentencia en contra. Pues bien, esto que acabamos de decir, de estas dos funciones, de la carga de la prueba y la carga de la prueba, entendida como que a cada parte le incumbe probar el supuesto de hecho de la norma cuya consecuencia persigue el juicio, lo dijimos anteriormente, es la regla que aplica de manera general para los procesos. Pero vamos a ver que hay casos en los cuales la dificultad que pueda tener una de las partes no puede convertirse en un obstáculo para que esa parte no pueda resultar avante en el juicio. Y el Código General del Proceso se preocupó, vean ustedes, porque haya un cambio en la lealtad procesal, o al menos un concepto. Ya no se le puede permitir a los demandados que se crucen de brazos y digan, eso de la carga de la prueba es suya completamente y pues yo me voy a cruzar de brazos a ver si usted puede probar. Hay casos en los cuales la dificultad probatoria es un obstáculo a resolver y no puede ser entonces la idea o pues digamos el elemento para determinar la suerte del proceso. Por eso llegamos a la carga dinámica de la prueba. Vean ustedes en el inciso segundo y siguientes del artículo 167 del Código General del Proceso. Tiene estas cuatro características que ustedes podrán ver en la diapositiva. Primera de ellas es que el juez, atendiendo particularidades del caso, puede distribuir ad hoc, es decir, para el caso concreto y no para otro, las cargas procesales. En la práctica van a ver ustedes que los jueces pueden tener, por ejemplo, dos procesos de responsabilidad civil médica y en el uno aplicar la carga dinámica de la prueba y en el otro, que es igualitico, en algunos elementos, no en todos, por supuesto, no aplicarla. Y vean ustedes que por ese camino uno va incluyendo algunos peligros de los que vamos a tratar más adelante. En segundo lugar, la aplicación de la carga dinámica de la prueba, es decir, de la alteración de esa regla que nosotros vimos, puede ser el producto o el resultado de la solicitud de una de las partes, en la demanda, en la contestación, en el curso de una audiencia, de la audiencia de instrucción y juzgamiento, de la audiencia inicial, en el alegato de conclusión. Puede el juez, a solicitud de parte, aplicar la carga dinámica de la prueba. Incluso sin que se lo pidan, el juez puede, pensemos ustedes y yo, el día del juicio, el día de la audiencia, nosotros estamos expectantes, ansiosos por la sentencia, y el juez dice, voy de manera oficiosa a decretar la carga dinámica de la prueba. Y ya pues nosotros podemos empezar a preocuparnos o a celebrar, por cuanto esto implica una modificación bien importante a la dinámica del proceso. En tercer lugar, esta aplicación de la carga dinámica del proceso, y ojo, lo reitero, es tanto para los procesos civiles, mercantiles, como contencioso administrativo, como laboral, por remisión, consiste en exigirle a la parte, el juez le puede exigir a cualquiera de las partes, a la que considere que tiene mayor facilidad probatoria, que aporte un hecho, aporte un medio de prueba o esclarezca el hecho que en ese momento al juez le parece que está poco claro. Tenemos aquí entre paréntesis bajo el criterio de la disponibilidad probatoria. La Ley de Enjuiciamiento Civil española del año 2000, bastante, pues en relación con nosotros, bastante antigua en este punto, habla del criterio de la disponibilidad probatoria, del cual nosotros somos tributarios y del cual copiamos los criterios que trae el artículo 167. Y vean ustedes, se trata de establecer la disponibilidad de las pruebas, quién tiene en su poder el medio de prueba, a quién le queda más fácil acreditar o esclarecer el hecho.
Y ese es un primer juicio que debe hacer el juez para aplicar ulteriormente la carga dinámica de la prueba. Aquí yo señalo desde ahora que puede haber un gran riesgo al prejuzgamiento. Si bien existe una serie, digamos, de datos cognitivos que le permiten al juez ver que de pronto en un caso puede haber dificultad probatoria para alguna de las partes, pues a título personal yo tengo una preocupación por la aplicación de esta norma, porque lo cierto es que el juez, en mi criterio reitero, debería formar su convencimiento con todo el acervo probatorio ya practicado y ya habiendo escuchado ambas partes en juicio. En el momento en el que una norma como esta me dice en cualquier momento, incluso antes de fallar, el juez puede cambiar las reglas probatorias, las cargas probatorias, emerge la duda de si al hacerlo está ya digamos, tomando partido por alguna de las partes de una manera velada, diciendo, creo que a esta parte me resulta más difícil probar. ¿Por qué? Porque es una persona de la tercera edad, porque es una persona en estado de indefensión, porque es una persona que fue sometida a un tratamiento quirúrgico y de pronto por esa vía la parte demandada, es decir, el galeno tenía mayores posibilidades para esclarecer el hecho. Entonces, ese es un punto bien importante que puede ser motivo de preocupación válida cuando esta norma esté echada a andar. Y es cómo controlar los motivos o los argumentos que tuvo el juez para aplicar la carga dinámica de la prueba. El cuarto punto es que esta carga dinámica de la prueba se hace a través de una providencia judicial. Esta podrá, en todo caso, ser emitida pues fuera de una audiencia o dentro de ella, porque recuerden ustedes, puede ser en cualquier momento antes de fallar, de tal manera que esto determina la manera como la vamos a notificar en estrados, ¿cierto?, cuando estamos en audiencia o a través de un estado, y pues esto también determina el recurso que procede, que es el recurso de reposición. Vean ustedes que preguntando a la comisión redactora acerca de los recursos que podían interponerse frente al auto que decreta la modificación de la carga de la prueba, pues no se tuvo el cuidado de indicar que existiera recurso de apelación, de tal manera que nosotros decimos, al no existir expresamente consagrado el recurso de apelación, pues lo único que existe es el recurso de reposición. El mismo juez nos dirá si se mantiene o no en este punto, que es trascendente para el proceso. Tenemos 3 ejemplos por motivos simplemente de tiempo. Vamos a ver el siguiente en materia de la responsabilidad civil médica. Este instituto de la carga dinámica de la prueba sí que va a ser utilizado, no solo pues porque en la sección tercera del Consejo de Estado hizo carrera aquel régimen de la falla presunta y de la carga dinámica de la prueba en procesos de responsabilidad médica, sino porque vean ustedes que el artículo 67, en uno de sus incisos finales, dice que la carga dinámica de la prueba se entiende que la parte está en mejores condiciones para probar cuando una de ellas está en un estado de indefensión, cuando hay condiciones técnicas especiales. Y pues estos procesos de responsabilidad que giran en torno a la culpa médica pues se aprecian precisamente porque el paciente en el momento del acto quirúrgico esté en estado de indefensión y porque además puede haber circunstancias técnicas especiales de las cuales solo nos pueda dar cuenta un experto en esa ciencia. Pues bien, se ha dicho entonces que para la parte demandada, para el médico, le puede ser más sencillo, más fácil acreditar su diligencia y su cuidado, el cumplimiento de la lex artis. Y tenemos aquí entre paréntesis los 2 criterios. Sin embargo, es mi deber, desde el punto de vista meramente académica, hacer la siguiente crítica. No siempre, o mejor, hay que huir de las
generalizaciones. La idea es que no siempre la parte demandada en estos procesos de responsabilidad civil médica tiene por qué entrar al proceso con una presunción de responsabilidad, como ocurría en los 90 cuando le aplicaban el régimen de falla del servicio. No se puede generalizar. De la misma manera, hay que prender las alarmas porque la carga dinámica de la prueba, y aquí volvemos a lo que dijimos al principio, no es la regla general, es la excepción. Casi que allí el estándar para lograr probarlo tiene que ser muy elevado, porque la trascendencia es que se va a cambiar los roles de las partes frente a la prueba, es decir, la función de la carga de la prueba como regla de conducta. ¿De acuerdo? Entonces hay que ser muy cuidadosos. También hay que ver otros argumentos, como por ejemplo que la obligación es de medios y no de resultados, la de los médicos. Y finalmente, que los actos médicos pues, normalmente son reservados, y aquí hago una pequeña crítica. Se ha encontrado jurisprudencia, sobre todo el Consejo de Estado, que es muy crítica y no le da ningún valor probatorio a las pruebas testimoniales para acreditar que no hubo culpa, porque se parte de la idea de que, porque ¿cuál es el planteamiento? Que los testigos, ¿quiénes son? Pues las personas que participaron en el acto médico, y sin haber hecho mayor esfuerzo demostrativo, muchas veces los jueces dicen, esta persona fue parte del equipo médico que causó el daño, no le voy a creer entonces absolutamente nada, y voy a partir de que me van a decir mentiras. Y eso no puede ser generalizado. Esto sería entonces llevar a un estado de indefensión a esta persona, porque porque si no hay más testigos, ¿cómo va a ser esta persona para acreditar su diligencia y su cuidado? Vamos entonces, para ya ir concluyendo, honrando los 2 minutos que quedan, para hacer alusión a varias críticas de la carga dinámica de la prueba. Y viene entonces una pequeña propuesta. Sabiendo entonces que la carga dinámica de la prueba es un instituto que nos va a regir a nosotros en los procesos civiles, en los contenciosos administrativos, en los laborales, pues si nosotros la queremos pedir al juez que la aplique para el caso concreto, deberíamos ser suficientemente claros y utilizar o hacer uso de estos 3 elementos. En primer lugar, descríbale claramente al juez cuál es el hecho invocado que yo considero que es de difícil prueba. Ofrézcale las razones por las cuales considera verosímil y creíble que a la otra parte le resulta más fácil probar, y dígale de qué manera se puede solventar esa dificultad probatoria. Señor juez, por ejemplo, en un proceso de simulación, yo demando a estas 2 personas que simularon, y una de ellas dice que el pago del precio el pago del precio no estuvo documentado, sino que fue entregado directamente. ¿De acuerdo? No fue a través de una entidad bancaria, sino que el pago del precio fue en efectivo. Pues bien, yo sugiero, señor juez, que aplique en este caso concreto la carga dinámica de la prueba, porque yo no participé directamente en el hecho, o en el acto, o en el contrato. Y la manera como, señor juez, yo le pido que usted solvente esa dificultad probatoria es exigiéndole a la parte demandada la prueba de que el pago fue en efectivo. ¿De acuerdo? Esto entonces es la propuesta que se viene a hacer. Si nosotros podemos llegar a la aplicación de la carga dinámica de la prueba solicitándoselo al juez, pues tenemos que ser absolutamente claros de cuál es el fenómeno de dificultad probatoria, por qué la otra parte puede probar y no yo, y en tercer lugar, de qué manera es que aportando el medio de prueba o esclareciendo el hecho se va a solventar esa dificultad probatoria. Desde el punto de vista del juez, recuerden ustedes que el juez tiene que emitir un auto decretando esta carga dinámica de la prueba, pues debería tener ese contenido diciendo, mire, encuentro que en este particular caso concreto la dificultad consiste en X o Y la manera de solventarlo es entonces desplegando esta acción o esta conducta para alguna de las partes.
De esta manera, entonces, podemos ejercer el recurso de reposición frente a ese auto que es tan importante, que es tan trascendente en el proceso, y podemos defendernos de cualquiera de estos tres elementos. Para concluir, diciendo, señor juez, ahí no hay dificultad probatoria, o pese a esa dificultad probatoria, esto no quiere decir que el demandado sí tenga facilidad para probarlo. O en tercer lugar, diciendo, esa conducta que usted me está atribuyendo, esa actividad que yo debería desplegar, y usted me está mandando a hacer en este auto, me pone a mí en un estado de indefensión. Yo no tengo en mi poder ese medio de prueba. Y de esta manera, pues, ojalá echar para atrás este ejercicio de modificación de la carga dinámica de la prueba. Concluyo entonces con esta reflexión que engloba algunas ideas de la mañana, y esta en particular. Vean ustedes la necesidad de rendir cuentas, la necesidad de ser claro en el proceso, de que el juez rinda cuentas, entre comillas, motivando suficientemente este auto en virtud del cual cambia por completo las reglas probatorias. Solo en la medida en que el juez nos pueda decir, nos pueda tratar de convencer sobre la necesidad de cambiar objetivamente estos medios, esta carga de la prueba, nosotros podemos ejercer otro tanto nuestro derecho de defensa frente a esta determinación judicial. Me despido entonces deseándoles una buena tarde. Me siento muy contento de haber participado en este foro y pues quedo a sus órdenes y les deseo feliz tarde. Gracias.